Bueno, entonces, así tal cual como dice el doctor Arturo, realmente esta reunión está muy motivada como para fortalecer un poquito este tema del tamizaje cardiovascular que hacemos en la institución. Para las personas pues, que no lo saben, nosotros pertenecemos o somos aliados con esta fundación que ven allí, que es la Fundación LPR, y somos aliados porque los datos de nuestros bebés migran a la fundación, donde fortalecemos o donde llenamos una base de datos que ellos le hacen seguimiento para precisamente buscar activamente cardiopatías congénitas. Que hemos encontrado a lo largo del tiempo, nosotros pertenecemos ya hace varios años a la fundación, hemos encontrado que hay un error de registro constante, se registra mal, no se interpreta bien, hay niños que se van a la casa sin haber pasado el tamizaje cardiovascular, o en el peor de los casos, como sucedió en el mes anterior, hay una diferencia de por lo menos 100 datos entre el número de niños que nació en la institución y el número de datos que logramos filtrar de la historia clínica. Entonces, la idea es que les presento pues a la doctora Ana Raquel. La doctora Ana Raquel es la representante para la Fundación en Colombia. Ella es ella es médica de la Universidad del Norte de Barranquilla y pediatra de la Universidad de Rosario de Bogotá, y ella es la que, digamos, como que está a la cabeza de la fundación aquí en Colombia, y nos va a dar como un abrebocas de todo lo que es el tamizaje, por qué es importante, cómo se realiza, cómo es el algoritmo. Y al final yo les voy a mostrar un pequeño video porque estuvimos trabajando con David, el líder de historia clínica, para mejorar la forma de registro del tamizaje cardiovascular en la historia clínica y con ello tratar de evitar que tengamos tantos errores en la recolección de los datos. Entonces, adelante doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy. El auditorio es todo suyo. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar presente, gracias pues por invitarme, especialmente a la doctora Ana Realpe por haberme permitido compartir esta información con ustedes. Entonces, ya que todos vieron mi cara y que ya me conocieron y que ya los saludé, para mejorar mi comunicación voy a apagar la cámara y vamos a seguir utilizando la presentación para compartir esta información. Entonces, hoy vamos a hablar del tamizaje de cardiopatía congénita crítica por pulsioximetría. Esto es, digamos, el nombre completo de lo que comúnmente conocemos como el tamizaje cardiovascular del recién nacido o el tamizaje neonatal cardíaco. Por un poco más de 5 años vengo trabajando con la Fundación LPR en alianza con el Hospital Nicklaus en Miami, es el Nicklaus Children's Hospital en Miami, su departamento de salud global, y más adelante pues les iré mostrando y les iré mencionando esta iniciativa de la que ustedes hacen parte, Clínica Prado hace parte de esta iniciativa. Entonces vamos a mostrarle cuáles son mis objetivos compartiendo esta información el día de hoy, repasar la definición y epidemiología de las cardiopatías congénitas, enfatizar el conocimiento y la aplicación del tamizaje neonatal cardíaco por pulsioximetría, actualizarnos también sobre los avances de la iniciativa de salud global de la Fundación LPR. Esta iniciativa de salud global se diseñó y se realiza en alianza, como ya les mencioné, con el Departamento de Salud Global del Nicklaus Children's Hospital en Miami. Entonces, para iniciar, siempre me gusta comentar que tamizar es una responsabilidad de la atención primaria en salud. Los algoritmos, no solamente del tamizaje neonatal cardíaco, sino los algoritmos en general para los procesos de tamizaje, obviamente se realizan con especialistas que se dan cuenta cuál sería la mejor manera, la mejor estrategia de tamizar por algún tipo de patología. Pero es responsabilidad de la atención primaria en salud aplicarlos, interpretarlos adecuadamente y poder tomar acciones basadas en los resultados de los tamizajes. También es un asunto de salud global. ¿A qué me refiero con esto? Todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra atención en salud. Y no importa dónde nazcan los bebés, donde las personas vivamos, tenemos derecho a tener una atención en salud de buena calidad, una atención en salud la mejor posible. Y los tamizajes ofrecen eso. Los tamizajes son
especialmente importantes para eso, para que podamos ofrecer una atención en salud desde el nivel de atención primaria que sea adecuada y de calidad. Entonces, ¿por qué el tamizaje neonatal cardíaco? ¿Por qué tamizar por cardiopatía? Para buscar tempranamente, aún antes de que se presenten síntomas, obviamente, porque el tamizar es la búsqueda activa en un paciente aparentemente sano. Pues porque las cardiopatías congénitas son las anomalías congénitas más frecuentes y las que causan mayor mortalidad. Entonces, es importantísimo encontrarlas de manera temprana. Como ya el doctor que hizo la introducción a la reunión lo comentó, hay diferentes maneras de hacer tamizaje, de realizar el tamizaje neonatal cardíaco. Existe el diagnóstico prenatal, en donde generalmente lo que se involucra es un ecocardiograma fetal. También existe el eco temprano, realizarle al recién nacido una ecografía, un ecocardiograma temprano. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo y se quiere buscar rápidamente si el paciente tiene o no cardiopatía. Pero para ese recién nacido aparentemente sano, tenemos la herramienta del tamizaje neonatal cardíaco utilizando la pulsioximetría. Y a eso nos vamos a referir en la mañana de hoy. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando menciono cardiopatía congénita crítica? ¿Qué es una cardiopatía congénita crítica? Y es a la cual todos los tamizajes están enfocados. Buscar si esta cardiopatía, que es, ya sabemos, la anomalía congénita más frecuente, si es de grave, compleja o no. Entonces, la cardiopatía congénita crítica es eso, un grupo de defectos cardíacos que por su complejidad llevan o conllevan a un alto índice de mortalidad. También requieren intervención quirúrgica o con catéter durante el primer año de vida y representan el 25% de todas las cardiopatías congénitas. Y aquí tengo la lista de cuáles son estas cardiopatías congénitas críticas. Pues acá tenemos la lista: el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot con estenosis severa, el retorno venoso pulmonar total anómalo con obstrucción, la detransposición de grandes arterias, la atresia tricuspidia y el trombo arterioso. Son unas cardiopatías complejas, unas cardiopatías que cumplen todas estas características que les mencioné dentro del concepto de cardiopatía congénita crítica. Entonces, ¿existen factores de riesgo? O aquí les enumero los principales factores de riesgo para presentar cardiopatías congénitas. El más importante es el antecedente familiar de cardiopatías congénitas. Y en el orden en que los ven ahí, si la madre tiene historia de cardiopatía congénita, el riesgo es más alto, después los hermanos y por último el padre. Pero fíjense que son familiares en primer grado, madre, padre y hermanos. Es un antecedente importante. Y como ya les comenté anteriormente, durante el embarazo se hace un seguimiento mucho más digamos, específico, buscando cardiopatía congénita tempranamente cuando se presenta este factor de riesgo. También el consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo, infecciones maternas durante el embarazo y exposición a medicamentos y sustancias tóxicas, y la hiperglicemia materna durante el embarazo. Estas son las más importantes o principales factores de riesgo para presentar una cardiopatía congénita. Entonces vamos a hablar un poquito de estadísticas. No los voy a cansar mucho con números, simplemente es para, digamos, resaltar la importancia que tiene este diagnóstico. Dependiendo que también se busquen, dependiendo que también se atienda a la población, pues obviamente se va a encontrar más cardiopatía congénita, se van a hacer más diagnósticos de cardiopatía congénita. Y en la literatura médica podemos ver que hay una prevalencia de 6 a 13 casos por 1000 nacidos vivos, una incidencia entre 8 y 10 casos por 1000 nacidos vivos. Entonces, esto definitivamente, entre más acciones se tomen para el diagnóstico temprano y oportuno, pues tanto prevalencia como incidencia van a ser más altas en una población. Aquí traigo digamos, un esquema que me gusta mucho, porque aquí se resalta el beneficio del tamizaje neonatal cardíaco por pulsioximetría. Entonces, fíjense, todos los recién nacidos tienen o se les debe realizar un examen físico
completo antes del egreso hospitalario. Entonces, si solamente hacemos un examen físico, podemos tener un 77% de sensibilidad sospechando y finalmente diagnosticando una cardiopatía congénita. Si solamente aplicamos el algoritmo utilizando la pulsioximetría, esa sensibilidad sube un 84%. Pero si tenemos la combinación de un examen físico completo más el tamizaje por pulsioximetría, esa sensibilidad aumenta a un 93%. Definitivamente, desde esta es una publicación en el 2014 donde se hizo esta observación, definitivamente tenemos un beneficio del tamizaje, utilizando el tamizaje neonatal cardíaco por pulsioximetría. Aquí me gusta mucho mencionar el caso específico de la coartación de aorta. Como se dieron cuenta anteriormente, no la mencioné dentro de la lista de las conocidas cardiopatías congénitas críticas, pero fíjense, la coartación de aorta no se diagnostica por este tamizaje con pulsioximetría y el examen físico es fundamental. La palpación de pulsos inguinales y dentro del examen físico completo del neonato, la toma de presión arterial en cuatro extremidades. Miren la importancia, que no es solamente una intervención de tamizaje con pulsioximetría, sino que el examen físico completo del recién nacido es de vital importancia. Entonces, por ejemplo, hay reportes de la revista colombiana de anestesiología en el 2019 en donde se decía que, se reporta, ¿no?, que Colombia presenta un déficit del 50% en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cardiopatía congénita. Y este déficit se debe principalmente a problemas en detección y diagnóstico temprano e igualmente a falta de acceso a centros especializados. Y aquí entonces cobra mayor importancia este proceso de tamizaje. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que países como Colombia, donde nuestros ingresos no son altos, no somos un país rico de ingresos altos y no toda la población tiene acceso rápido y cercano a centros especializados, el valor que tiene un proceso de tamizaje, en este caso el neonatal cardíaco, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque nos permite hacer diagnósticos tempranos y poder planear el tratamiento adecuado de este recién nacido que tal vez se encuentre en una zona remota. Se reporta que en países de bajos ingresos la mortalidad por tratamiento inadecuado puede llegar a ser hasta del 90% en comparación con el 3% que se reporta en los Estados Unidos, o sea, países de mayores ingresos. Ahora, Suramérica y Colombia pues no son la excepción. Ya si vemos acá estos datos publicados en el 2023, en donde por el Ministerio de Salud de Colombia, en donde se observa que en Suramérica la mayor o la más frecuente malformación congénita son las cardíacas, definitivamente, y es importante esta observación, este concepto. Al controlarse las enfermedades transmisibles por todos los esfuerzos que los países hacen con, por ejemplo, tener una mejor cobertura en salud, mejor esquema de inmunización, entonces se van controlando estas enfermedades comunes de la infancia, digamos, de tipo infeccioso, y entonces comienza a tener mucha más importancia las muertes por defectos congénitos, especialmente en menores de 1 año. Entonces, ya nuestra atención en salud debe ir más allá de todas esas intervenciones que ya se han ido estableciendo con el tiempo, y ya tenemos que pensar en diagnosticar defectos congénitos para poder seguir prestando una atención en salud de mejor calidad, más completa y más adecuada. Colombia también reporta que las cardiopatías congénitas son las más frecuentes dentro de todos los defectos congénitos del recién nacido, y pues este es el listado de las 3 más comunes que no son ninguna de las críticas, pero se hace diagnóstico temprano de cardiopatía, así no sean críticas, y se empieza un seguimiento y un manejo adecuado del paciente. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el tamizaje neonatal cardíaco utilizando la pulsioximetría? No es complejo, es un concepto sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar
dos medidas de la saturación de oxígeno después de las 24 horas de vida, o en el caso de que por alguna necesidad haya un egreso un poco antes de las 24 horas, lo más cercano al egreso. ¿Dónde se toman estas dos mediciones? Se toman en mano derecha, lo que se denomina la medición preductal, y en alguno de los pies, lo que se denomina la medición postductal. Estos dos resultados se comparan con un algoritmo que ya les voy a mostrar y se hace la interpretación del tamizaje neonatal cardíaco, y dependiendo del resultado se toman decisiones. Cuando un tamizaje neonatal cardíaco es positivo o alterado por pulsioximetría, el paso a seguir es la evaluación del paciente con un ecocardiograma para descartar o confirmar la presencia de una cardiopatía congénita. El tamizaje neonatal cardíaco está concebido para que se resuelva antes del egreso del recién nacido si hay o no una cardiopatía congénita. No está concebido para, si sale alterado o positivo, terminarle. No lo vamos a hacer así. No está concebido para, si el tamizaje es alterado o positivo, continuar o completar la evaluación como ambulatoriamente. No, está concebido para resolver antes del egreso hospitalario, y eso es muy importante. Ahora, este tamizaje fue recomendado originalmente, el que utiliza la pulsioximetría, en el 2011 por la Asociación Americana del Corazón en los Estados Unidos, posteriormente respaldado por la Academia Americana de Pediatría desde el 2012. Estoy hablando del algoritmo que ellos proponen. Se han propuesto otros algoritmos, pero este algoritmo, avalado por la Academia Americana de Pediatría, es el algoritmo mejor validado y más utilizado a nivel internacional. Acá una imagen de dónde está nuestro ductus y por qué denominamos preductal la medición en mano derecha y postductal en cualquiera de los pies. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos un oxímetro de pulso. Y necesitamos un oxímetro de pulso que sea adecuado, de adecuada tecnología, y que sea, digamos, la mejor tecnología para poder tomar estas mediciones en el recién nacido, que muchas veces son mediciones a veces un poco fastidiosas o difíciles de tomar, porque recuerden que el recién nacido muchas veces no tiene la mejor perfusión, o está un poco frío en sus extremidades, o se está moviendo mucho, o se encuentra irritable. Entonces, siempre se necesita un poco de paciencia, y se necesita también tener cierta experiencia en tomar pulsioximetrías en neonatos, pero en términos generales es lo único que se necesita, obtener un equipo que nos permita realizar la toma de estas dos mediciones de saturación de oxígeno. Es una prueba simple en términos generales, muy disponible, de bajo costo, y que no es invasiva, no le causa al recién nacido ningún tipo de dolor, ni ningún tipo de radiación ni alteración. Las partes del equipo o del pulsioxímetro siempre incluyen un monitor o pantalla donde vemos los valores y un cable del paciente al cual se conecta el sensor. Fundamental el uso del sensor neonatal. Debemos utilizar un equipo que tenga la, digamos, compatibilidad con sensor neonatal, y debemos asegurar que el sensor esté en contacto correcto con la piel sin lesionarla, que hay dos extremos en los sensores neonatales, y en general en los sensores de pulsioximetría hay dos extremos: un extremo que emite la luz, fuente de luz o emisor, que generalmente o que siempre debe colocarse en la parte dorsal de la mano o del pie, y en el caso neonatal, pues que utilizamos mano y pie, y el detector o receptor que se coloca en la palma o la planta, y deben colocarse enfrentados al mismo nivel, uno enfrente del otro, obviamente, en los dos aspectos de la mano o del pie, el dorsal y el plantar o palmar. Y siempre se utiliza una envoltura para mantener cubierto el sensor y que el exceso de luz no afecte la medición, y también para asegurar que los extremos del sensor permanezcan en la posición correcta y en buen contacto con la piel. Esto, digamos, son las generalidades de la técnica que se debe utilizar. Ahora, voy a mostrarle el algoritmo. Entonces, este es un algoritmo que, como ustedes lo ven,
en la parte superior vemos que dice, debemos realizar la oximetría de pulso en mano derecha y en cualquiera de los pies a las 24 horas de vida o antes si va a haber un egreso temprano, lo más pronto a este egreso. Pero actualmente y afortunadamente en Colombia, todos los recién nacidos deben permanecer y pueden permanecer 24 horas en la institución antes del egreso hospitalario. Y aquí muy importante, es un recién nacido que luce sano, un recién nacido que es aparentemente sano. Estos recién nacidos elegibles para el tamizaje neonatal cardíaco por pulsioximetría es ese bebé que está en alojamiento conjunto con su mamá, que luce aparentemente sano. Sin embargo, debemos tener en cuenta que también hay recién nacidos elegibles que deben pasar a la UCI neonatal por una condición, un manejo, una condición que no requiere oxígeno suplementario y son pacientes que no tienen ninguna inestabilidad desde el punto de vista respiratorio ni cardiovascular. Hay bebés o recién nacidos en la UCI neonatal que también son candidatos para que se les practique este tamizaje neonatal por pulsioximetría. Me voy a enfocar en cuáles son los requisitos, en qué se debe cumplir para que este tamizaje sea normal, no alterado o negativo. Se necesitan, y esto es muy importante entenderlo y ponerlo en práctica, que se cumplan estas dos condiciones. No es solamente una condición, las dos se deben cumplir. ¿Cuáles son las condiciones? Que ambas saturaciones, la de mano derecha preductal y la de cualquiera de los pies postductal, si estamos a menos de 2.000 metros de altura, deben ambas saturaciones estar igual o mayor a 95%. Este es el primer requisito. Ambas saturaciones igual o mayor a 95%. Y además, si hay diferencia entre las dos saturaciones, esta diferencia debe ser menor o igual a 3%. Deben cumplirse las dos condiciones para considerar un tamizaje negativo o no alterado. Una vez que hemos tamizado a nuestro recién nacido y tenemos un resultado negativo o no alterado, entonces este recién nacido continúa con los cuidados habituales del recién nacido y se le da egreso seguro. Existen otras dos instancias en el algoritmo, que la primera se conoce como positivo inmediato. Si nosotros estamos utilizando un equipo confiable, sobre todo con el sensor adecuado, como ya les expliqué, un sensor neonatal, nosotros confiamos en la medición de saturación que efectúa y que arroja este equipo. Entonces, si tenemos un paciente que en alguna de las mediciones tiene menos o igual a 89% la saturación, esto se considera un positivo inmediato y el paciente debe iniciar su evaluación clínica, que como ya les mencioné, debe incluir el ecocardiograma. Pero tenemos pacientes que cuando les hacemos el tamizaje, las saturaciones se encuentran entre 90 y 94, tanto en mano como en pie. Si en alguna de las dos mediciones tenemos una saturación que está entre 90 o 94, o si estando las saturaciones por encima de 95 o igual a 95, cuando vamos a la diferencia, esta diferencia ya es mayor de 3, o sea, es igual a 4 o mayor de 4, tenemos un paciente que tiene un tamizaje alterado o positivo porque no se cumplieron como debe ser las dos condiciones. Pero en este caso, si el paciente está en este rango y vemos al recién nacido y el recién nacido luce completamente estable, bien, con un examen físico completamente normal, entonces en este recién nacido repetimos el tamizaje en una hora. Eso es lo que nos dice el algoritmo. Si volvemos en una hora y este tamizaje vuelve a salir dentro del rango de alterado o positivo, ya se considera un tamizaje positivo y se continúa la evaluación clínica, que como ya les mencioné, incluye el ecocardiograma. Entonces, aquí es importante que se den cuenta que este es el algoritmo avalado por la Asociación Americana de Pediatría, que se revisó en el 2020. El algoritmo original, que es el algoritmo de 2011, era diferente y este algoritmo original incluía 2 repeticiones, pero ya fue reevaluado el algoritmo
y este es el revisado, la última versión del 2020, en donde solamente se repite en una ocasión, una hora después, si es necesario. Y ya esta segunda medición es la definitiva y es, es el resultado al cual tenemos que, digamos, considerar el definitivo basado en el resultado, actuar según lo que necesite el paciente. Entonces, les repito que este algoritmo básico, el que se utiliza por recomendación de la Academia Americana de Pediatría y que es el algoritmo que también recomienda Colombia, que ahora voy a mencionar un poco sobre la legislación colombiana, este algoritmo es con estos valores de corte del 95% o más. Este es el algoritmo para altitudes por debajo de los 2.000 metros de altura. Cuando leemos sobre este tamizaje neonatal cardíaco por pulsioximetría, cuando estamos en altitudes mayores a 2.000 metros, es lo que se considera altitudes extremas. Y la Academia Americana de Pediatría no muestra específicamente un algoritmo para altitudes por encima de los 2.000 metros a nivel del mar, pero siempre menciona y siempre propone que se deben utilizar algoritmos modificados. Entonces, nosotros, como parte de esta iniciativa, como parte de este proyecto en el cual ustedes también pertenecen, tenemos este algoritmo modificado que está basado en opinión de expertos y que fue validado y recomendado por expertos de la cardio en Bogotá. Y hemos venido utilizando en una institución, ya va a venir la segunda institución por encima de los 2.000 metros, hemos venido utilizando este algoritmo y nos da una oportunidad de validarlo y saber que este algoritmo modificado es útil cuando estamos por encima de los 2.000 metros de altura. Y vean que la diferencia se encuentra en el corte que se considera positivo o negativo. Cuando estamos por encima de los 2.000 metros de altura, se considera que el corte para la saturación de las extremidades menor, que debe ser mayor o igual a 92%. Y se modifica el algoritmo basado en este corte por la altitud, con los mismos parámetros que ya les mencioné anteriormente, con la misma secuencia, pero teniendo en cuenta que hay una modificación en la saturación. Bueno, a continuación voy a mostrarles qué es lo que nos propone Colombia, qué dice la legislación colombiana. ¿Y por qué les voy a mostrar esto? Porque resulta que el tamizaje neonatal cardíaco no se realiza en forma habitual, no se realiza de manera universal en toda Colombia. Y esto es algo que les quiero mostrar, que Colombia tiene legislación al respecto. En el 2013 aparece la guía o se escribe o se presenta la guía de práctica clínica de la detección de anomalías congénitas en el recién nacido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde el tamizaje de cardiopatía congénita por pulsioximetría se propone y se recomienda en la atención del recién nacido. Tenemos la resolución 3280 del 2018, también de nuestro Ministerio de Salud y Protección Social, en donde está la ruta integral de atención en salud para la población materno-infantil, pues entre más cobertura, entre más porcentajes de recién nacidos tamicemos en nuestra institución, eso es digamos, una intervención que va a garantizar que el recién nacido reciba una atención neonatal segura y además de calidad. Entonces, aquí también está propuesto como parte de este manejo del recién nacido en la resolución 3280 del 2018 que este tamizaje se debe realizar. Recientemente, el año pasado, en febrero del 2024, aparece esta resolución 207 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual ya se va un poco más allá. Se establecen los lineamientos técnicos y operativos para el programa de tamizaje neonatal. Y dentro de los otros tamizajes neonatales que se proponen, pues se da instrucciones bien detalladas de cómo realizar el tamizaje neonatal cardíaco. El Ministerio de Salud de Colombia
propone utilizar este mismo algoritmo avalado por la Asociación Americana de Pediatría, Academia, perdón, Americana de Pediatría, que es el que les acabo de mostrar. Hago una salvedad. La resolución trae el algoritmo original del 2011, que ya les comenté que ha sido reevaluado y que ha sido ya actualizado con la versión del 2020, que es la que les acabo de compartir y la que les acabo de explicar. Entonces, Colombia además tiene una ley en el 2019, la ley 1980, en donde se establece el programa neonatal cardíaco, el programa, perdón, de tamizaje neonatal en Colombia, con todos, tamizaje metabólico, tamizaje auditivo, tamizaje cardíaco y tamizaje visual. Entonces, Colombia tiene una legislación clara y unos lineamientos claros de que los tamizajes neonatales deben realizarse. Y en el caso especial de esta charla, el tamizaje neonatal cardíaco debe realizarse de manera correcta con un algoritmo propuesto que ha sido validado y que tiene, como ya se los mostré, una importancia grandísima en la detección temprana para poder nosotros direccionar a estos pacientes a que reciban atención de un nivel más elevado que nuestra institución pueda en ese momento ofrecer. ¿Para qué? Para que los recién nacidos colombianos no tengan tanta demora en la atención oportuna y podamos así disminuir la mortalidad de los defectos congénitos más frecuentes, que son las cardiopatías congénitas. Entonces, quiero comentarle que en países donde el tamizaje neonatal cardíaco lleva ya muchos años de ser aplicado en forma universal, se ha demostrado que este tamizaje por pulsioximetría, que está dirigido, como ya les dije, a esta población de recién nacidos aparentemente sanos, a los cuales no se les ha hecho ningún tipo de diagnóstico prenatal, este tamizaje sigue ayudando para que se disminuya la mortalidad, especialmente secundaria o mortalidad que se debe a una cardiopatía congénita crítica. Se sabe que hay una disminución de más del 30% en los lactantes que han recibido este tamizaje y que por haberlo tenido afectado se le ha hecho un diagnóstico de una cardiopatía que necesitó tratamiento temprano. Aquí les voy entonces a compartir un poco de la iniciativa de la cual yo hago parte. Soy la coordinadora médica en Colombia, la Fundación LPR, en alianza con el Departamento de Salud Global del Nicklaus Children's Hospital en Miami, decidió, digamos, organizar esta iniciativa por todas las razones que ya les acabo de mencionar, y la hemos denominado la implementación del tamizaje de cardiopatía congénita crítica por pulsioximetría. Nos ponemos en contacto, o las instituciones también se ponen en contacto con nosotros y los apoyamos para que, si no lo han hecho, establezcan la implementación de este tamizaje en la institución, o si ya lo vienen haciendo, apoyarlos para que este proceso de tamizaje neonatal sea más eficiente y hecho de la mejor manera, para siempre tener en cuenta que es una intervención importantísima para disminuir la mortalidad. Les quiero compartir que nuestros objetivos, pues, como ya les he venido mencionando, es que este tamizaje se aplique, se realice en forma universal en todos los recién nacidos elegibles, que esto sea una acción que provea atención oportuna y adecuada en el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas, que este modelo que se viene aplicando a todas y cada una de las instituciones asociadas o colaboradoras sea replicado y que siempre sea revisado y se pueda seguir recomendando y podamos seguir llevando el interés de que se haga en todas las instituciones que están en nuestro país, y obviamente nos ayuda también a recolectar datos estadísticos sobre las cardiopatías congénitas en las diferentes regiones de Colombia. Se trazaron estos objetivos que se han venido cumpliendo desde el inicio de la iniciativa, perdón la redundancia, desde que empezó la iniciativa en el 2020. Entonces, aquí pueden ver cómo el mapa de Colombia a través de estos 5 años se ha venido llenando de más colores, porque tenemos más departamentos de Colombia involucrados, con más presencia, y ustedes
son parte de este esfuerzo y les agradezco mucho su colaboración a nombre de la Fundación LPR y de su aliado ejecutivo, que es el Nicklaus Children's Hospital en Miami. Y voy a finalizar mostrando que desde septiembre del 2020, cuando ya se inicia y se realiza el primer tamizaje, hemos tamizado, o la iniciativa ha apoyado que se tamicen más de 130,000 recién nacidos que por tener tamizaje positivo se hayan diagnosticado hasta mayo del 2025 187 cardiopatías congénitas. 37 de las cardiopatías congénitas diagnosticadas han sido críticas y han requerido intervención quirúrgica. Entonces, ha sido para mí pues muy placentero, muy agradable y satisfactorio haber compartido con ustedes esta información y muchísimas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos bien, doctora. Doctora, muchas gracias por compartirnos todo esto. Yo creo que es muy importante para todos los que están aquí, que es casi toda la institución, que sepan que nosotros hacemos parte de esta iniciativa, de este programa, que esto se hace con varios objetivos, ¿cierto? Además, pues del objetivo principal, que es poder detectar tempranamente esos niños que no se vayan a la casa con una cardiopatía y que se puedan intervenir a tiempo. Sino que estas bases de datos y esta recolección de información es muy valiosa, no solamente pues para nosotros como institución, sino para nosotros como país, poder llevar una estadística y poder aportar un poquito con esa iniciativa tan bonita que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, a la Fundación por la ayuda que nos da, por el apoyo que nos da. Para los que no saben, ellos a veces nos apoyan con algunas cositas, entonces eso también es muy valioso para nosotros. Entonces ahora yo les voy a compartir pantalla. Doctora, no se me vaya a desconectar, que al final de pronto hay preguntitas. ¿Listo? No, listo. Voy a ver si esto me deja compartir. Es que mi computador está un poco lento. Ya yo dejé de compartir, así que ya se puede hacer. Bueno, yo creo que vayan haciendo preguntas mientras yo logro que aquí me comparta, porque tengo un problema con el computador. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctora, ya la estamos viendo. El computador tiene algo. Bueno, entonces ahí ya les va a salir lo que les quiero mostrar. Les quiero mostrar esto porque nosotros desde pues, la auditoría como del tamizaje hemos notado algunas falencias y es como, era una lista de chequeo en donde ustedes podían meter letras, números, signos de admiración, no sé qué. Eso se prestaba mucho para errores, a veces metían mal el dedito, entonces se quedaba mal hecho el tamizaje, entonces por ejemplo era 98 y ponían 9 y quedaba así, o ponían sí, o ponían no, o ponían alguna cosa pues que no era como el número como tal o lo que les estábamos pidiendo, y eso hacía que tuviéramos pues como muchos errores en la recolección de la información. Entonces, nosotros con David, el líder de historia clínica, estuvimos pues como desarrollando otra forma de registrar el tamizaje en la historia clínica, y esta es la nueva forma como lo vamos a registrar. La idea es que se empiece a hacer así desde ya. Realmente es mucho más fácil que antes. El mismo sistema les va a arrojar si el tamizaje está alterado, si el tamizaje es normal, si tienen que hacer alguna cosa adicional, si tienen que llamar al pediatra. Para que esos niños no se vayan. Yo les voy a hacer especial énfasis a las personas o a los compañeritos de piso, que es donde más frecuentemente pasa, y es porque muchas veces el pediatra o el médico general que ve al niño lo ve antes de las 24 horas, no sé, voy a poner un ejemplo, lo vio a las 21 horas
y lo evaluó y considera que el niño está bien y que el niño puede irse a casa si pasa el tamizaje. Entonces pone la nota, dice que el niño está bien, que a las 24 horas se le haga el tamizaje y que si pasa se vaya para la casa. Y el niño no lo vuelve a ver el pediatra porque se deja pues como a discreción del personal de enfermería si el niño pasa o no el tamizaje, y cuando uno va y mira y revisa, el niño no pasó el tamizaje y el niño se fue para la casa. En lo que más fallamos generalmente es en el tema de que en la primera condición que les dijo la doctora, y es que ambos números tienen que estar por encima de 95. Entonces, solamente digamos que le prestan atención a si es mayor o menor de 3%, y por ejemplo en una extremidad les da 95, en la otra 94, entonces como solo hay diferencia de 1, es normal y le dan salida. Entonces, ojo, realmente la primera condición es que ambos estén por encima de 95, y ya después sí que cumpla pues la otra condición, que es que la diferencia no sea mayor de 3, ¿cierto? No, chicos, esto no me... Ah, bueno, vamos a ver si ahí me funciona. Yo creo que no se ve bien, pero el computador no quiere abrir la presentación. No, qué pena, si estás hablando no se te escucha. Bueno, es que el video tenía audio, pero entonces se los voy a describir para que ustedes pues como que lo puedan escuchar, porque no sabía que no lo podían escuchar. Entonces se los voy a volver a poner. Miren, por la parte de registrar, en la historia clínica pues, de los auxiliares, que es lo que lo registran, van a encontrar en la pestaña de registrar, les va a desplegar una cosa que se llama tamizaje de cardiopatía congénita. ¿Sí? Le dan clic en tamizaje, cardiopatía congénita, miren que ahí les aparece, le dan ahí para registrarlo y solamente les va a pedir la pulsoximetría, ya no les va a pedir la frecuencia cardíaca de un lado y del otro. Entonces, la preductal, ya saben que es la que va en la mano derecha, poner el número que les da en la mano derecha. En el ejemplo que ella está poniendo ahí, entonces le dio 92 en la preductal y en la postductal 92. Entonces miren que abajo el sistema les va a decir que es anormal. Y les tienen que dice que tienen que hacer, que es remitir para la evaluación de pediatría o definir si necesitan una poner una de las dos frecuencias cardíacas, tienen que poner las dos y le dan firmar. Y ya ahí les queda grabadito en el sistema. No sé si alcanzaron a ver cómo se hace. Doctora, si desea, le puedo proyectar desde Ay, mi sí, David, porfa, es computadora. que no sé qué le pasa a mi computador. Listo. Entonces, voy a compartirles pantalla. Buenos días para todos. Espérate a ver que yo me tengo que dejar de compartir, pero si esto funcionara, pues. Por favor, si están bien. Ahí estamos viendo. Sí, David, estamos viendo. Listo. Bueno, como estoy logueado con mi usuario que es administrado, para mí me aparecen muchas notas, pero ustedes al final de todos los registros, acá en el ítem de registrar, al final de todas las noticas, van a encontrar un ítem que dice tamizaje de cardiopatía congénita. Nos va a llevar a unos formularios, a ustedes solamente les va a aparecer pues muy pocos, a mí pues por ser usuario administrador me aparecen muchos. Entonces seleccionamos tamizaje de cardiopatía congénita y acá vamos a registrar la pulsoximetría preductal. Vamos a hacer un ejemplo con un valor de 92. Como podemos ver, si es un valor inferior a 95, el sistema nos arroja un resultado automático que nos dice que es anormal y nos da una interpretación y dice que debemos remitir para atención resolutiva por pediatría y o cardiología pediátrica para descartar la cardiopatía congénita. Si se registra otro valor, un valor normal, mayor a 95, podemos ver que los resultados se van a reflejar acá automáticamente. Acá también hay un campo para registrar la frecuencia cardíaca del bebé. Luego se procede a firmar como cualquier otro registro. Perdón, David, yo te añado algo ahí. Miren, antes tenían Sí, que señor. poner las dos frecuencias cardíacas,
ya no, o sea, con que pongan una es suficiente, porque realmente la frecuencia cardíaca es para que usted esté seguro de que la medición que está tomando es adecuada, pero lo que tiene validez para el tamizaje como tal es la saturación, listo, entonces pueden poner cualquiera de las dos, no importa, listo, no pasa nada, no tienen que poner una o la otra, la que quieran. Exacto. Por ejemplo, acá si tenemos un valor en 98, ¿cierto? Pero acá hay un valor de 94, si hay una diferencia pues de más de 3 puntos, mire que el sistema nos va a arrojar el resultado automáticamente, permitiendo a esto pues que enfermería, eh, como una ayuda, como para que enfermería determine este resultado normal y a tiempo se le informe al especialista en pediatría. Luego de realizar la firma, como pueden ver, se realiza la firma normal como cualquier otro registro. En el histórico de notas, a un solo clic vamos a encontrar la información. Sabemos que siempre vamos a registrar acá en lista de atenciones, seleccionamos la atención actual y acá en tipo de nota asistencial, a un solo clic vamos a encontrar el tamizaje de cardiopatía congénita. Entonces le damos clic y aquí nos va a llevar al histórico de notas, el cual pues se puede visualizar o se le puede realizar una nota aclaratoria si usted lo considera conveniente. Entonces acá los que acabamos de registrar y todas las que se han registrado pues durante la hospitalización de este paciente, que es un paciente prueba, se escoge este por temas de tratamiento de datos personales. No sé si con esto queda bien, doctora, o necesita algo adicional. Acá ustedes pueden ver que acá está la pulsoximetría preductal, que dio 98, la pulsoximetría postductal. Como fue un valor, hay un valor inferior a 95, pues acá el resultado automáticamente nos va a decir que fue anormal y que se debe remitir para atención resolutiva por pediatría y o cardiología pediátrica. Y está la frecuencia cardíaca. Y aparece la firma del profesional o de la persona que realizó el registro y acá se pueden realizar notas aclaratorias si ustedes lo consideran conveniente. Pueden colocar acá, por ejemplo, si esta fue el tamizaje de las 24 horas, eh, Eso te iba a de todas. decir. No lo van a encontrar como el anterior, que había uno que decía el de las 24, el de las 48, no. Simplemente va a aparecer como tamizaje cardiovascular. Y se puede registrar las veces que sea necesario. Es decir, se lo hicieron en este momento y la indicación es repetirlo en una hora, lo pueden volver a registrar, no hay ningún problema. O sea, lo pueden registrar cuantas veces sea necesario, solamente que no tiene el título como antes, sino que usted lo registra las veces que necesite o que le soliciten o que lo haga, listo, no hay ningún problema. Y lo que pueden hacer es poner ahí, como dice David en las observaciones, si ese es el de las 24 horas o si ese es el que se repitió a la hora o lo que sea, listo. Exacto. De todas maneras, acá en la partecita de arriba va a aparecer la fecha y la hora de realización del tamizaje. Entonces, eso permitirá para el especialista en pediatría o al médico realizar la revisión y determinar pues si fue a las 24 o a las 48 horas. Si Listo, muchas tienen, gracias. si tienen alguna dudita, Da- perdón, si tienen alguna duda, de todas maneras pueden acercarse a mi oficina y se los podemos mostrar pues así presencial. Cualquier inquietud que tengan, estoy a su disponibilidad para lo que necesiten. David, una pregunta. Qué pena, no le escucho muy bien. ¿Desde cuándo se iniciará esa actualización en el sistema? La idea es que sea a partir de hoy, ¿cierto, doctora? Sí, señora, a partir de hoy ya está disponible. Eso. Si tienen alguna dificultad, se comunican conmigo. Mi extensión es la 8233 y de ser necesario, yo me dirijo a los servicios asistenciales como para facilitar como la difusión de esta información tan importante. No hay ningún problema. Ustedes saben que cuentan con mi apoyo para lo que necesite. Gracias, Ana, David. buenos días. Ana, una pregunta con respecto a esto y con respecto a los dos parámetros que la doctora acabó de mencionar y con respecto a la altura que nosotros estamos en Medellín. ¿Hay alguna afectación en esos valores que estamos en este momento registrando como parámetros de rangos normales, teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos aproximadamente a 1500 metros sobre la altura del mar? O sea, menos de 2000, pues. No, porque esos valores que nosotros tenemos son para por debajo de 2000 metros, o sea, esos son los estándares para nosotros. Me gustaría aclarar algo a la persona que hace la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, señora.
Okay. Y te escuchamos. Muchas gracias. Como ya les comenté durante la presentación, 2.000 metros y en algunas referencias más de 2.500 metros sobre el nivel del mar es lo que se considera altitudes extremas. Sin embargo, quiero hacerles la salvedad y aclararles que si ustedes leen la resolución 207 del 2024, el Ministerio de Salud de Colombia y Protección Social recomienda el uso del tamizaje modificado para la altura por encima de los 1.500. Sin embargo, Medellín no está por encima de los 1.500 tampoco, por lo tanto, el uso del algoritmo original utilizando el corte mayor o igual a 95 es apropiado. También, gracias, doctor. Sí, también encuentro otra pregunta de Julie aquí en el chat. Ella dice que quiere saber a qué se refiere con cubrir el sensor. Entonces voy a poner la cámara para mostrarles cuando yo mencioné, dependiendo del sensor, aquí yo tengo un sensor de muestra. Olvidé mencionarles en la presentación que una de las colaboraciones de la Fundación LPR es donar un equipo de excelente calidad para ser utilizado exclusivamente para el tamizaje neonatal cardíaco. Y nosotros utilizamos un oxímetro de pulso que se dona con este es un sensor viejito, así que está un poquito deteriorado acá, pero lo uso para demostración. Entonces, todos los sensores neonatales traen algún tipo de envoltura para asegurar los extremos del sensor en la posición adecuada y en contacto con la piel. Este es el que utilizamos con el equipo que se dona y que ustedes lo tienen disponible en la unidad. Pero esta cobertura para inmovilizar y tener el sensor en adecuada posición también ayuda a que los extremos del sensor estén cubiertos. En este caso, esta es la envoltura, pero dependiendo el modelo del sensor neonatal, ustedes van a tener diferentes tipos de envoltura que también, además de posicionar o mantener el sensor en la adecuada posición y en adecuado contacto con la piel, también cubren los extremos del sensor, como se pueden dar cuenta. ¿Para qué? Para que la luz del ambiente no afecte la medición. Entonces, Julie, eso era lo que yo me refería con que se cubren los extremos del sensor con la envoltura que tenga ese sensor neonatal que ustedes están utilizando. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Entonces la idea es que empecemos señor. Buenos días para todos. Mi nombre es Jaime Martínez, yo soy pediatra. Muchas gracias, doctora, por su capacitación. Yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que nosotros en la unidad manejamos pacientes muy críticos. Entonces, en la parte de tamizaje cardiovascular, a veces se pasa un poquito por alto en qué momento se le puede hacer el tamizaje cardiovascular a estos pacientes críticos. Entonces, quería que usted de pronto me ayudara con eso. Claro que sí. Recuerde que este tamizaje por pulsioximetría se aplica a pacientes elegibles. Entonces, lo más importante cuando les mostré el algoritmo, los pacientes que necesitan cuidado crítico, los pacientes que están en una unidad con oxígeno suplementario no son pacientes elegibles para este tipo de tamizaje. Además, como usted muy bien sabe, los pacientes que necesitan cuidado crítico, los pacientes que están en UCI neonatal, muchos de ellos, por manejo de su patología, requieren un ecocardiograma o por factores de riesgo, si así lo decide el personal médico de la unidad. Entonces, al estos pacientes ser evaluados con un ecocardiograma, sea cual sea la indicación de este estudio, ya ahí usted está haciendo el tamizaje neonatal de este paciente en particular. Y si el paciente no tiene todavía oxígeno suplementario, este tamizaje no se puede hacer. Recuerde que este tamizaje está dirigido a esa población de neonatos que lucen aparentemente sanos, más específicamente que no tienen ninguna alteración cardiovascular ni respiratoria y que no están recibiendo ningún oxígeno suplementario. Pongo el ejemplo, hay pacientes en las UCI neonatales que están por manejo de sepsis neonatal,
por descartar sepsis neonatal, por fototerapia. Son pacientes que no van a requerir un eco como parte de su manejo en la unidad. Estos pacientes deben recibir el tamizaje neonatal por pulsiosimetría antes del ingreso. Pero el paciente de UCI, el paciente que tiene manejo crítico y al cual generalmente ya se le hace un ecocardiograma, ya ese paciente fue tamizado con el ecocardiograma. Ahora, si el personal de la unidad y el personal de la institución, digamos que para cumplir con un requisito al egreso de este paciente que estuvo en cuidado crítico, quiere realizar el tamizaje, pues lo podría hacer cuando ya el niño esté listo para el egreso sin oxígeno suplementario. Mil gracias, doctora. Adelante. Bueno, en este aspecto yo quiero ser muy claro con todos, porque yo sé que esto ha sido un tema de discusión. Nosotros, por normativa, no se pueden ir los niños para la casa sin un tamizaje cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el tamizaje lo vamos a seguir haciendo, así sean los niños que están en la unidad. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Se hace el tamizaje, el niño no pasa, pero que le ponen que como está enfermo lo mandan así para la casa y son niños que no tienen ecocardiograma y que se van a los 2 o 3 días para su casa y no sabemos si se fueron con una cardiopatía o no, porque no se les hizo un ecocardiograma. Entonces, se debe seguir cumpliendo. Nosotros, digamos que en el momento de la interpretación y en el momento de la recolección de datos se tienen en cuenta estos parámetros, pero todos los niños que ingresen, se manejen, nazcan y salgan de la unidad neonatal de la Clínica del Prado tienen que tener registrado el tamizaje cardiovascular. ¿Qué pueden hacer? Si quieren, se lo hacen antes del egreso, ¿cierto? Igual, por ejemplo, los niños prematuros, la mayoría van a tener ecocardiograma, pero si no lo tienen, si el niño no tiene un ecocardiograma, deben tener registrado el tamizaje cardiovascular. Correcto. Recuerden que si el niño es elegible, se debe realizar. Bueno, entonces yo creo pues que por ahora no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por la asistencia, nuevamente a la doctora Ana Raquel y a Ceci, que por ahí vi que estaba por apoyarnos, por estar con nosotros. La idea es empezar desde hoy. Miren que no es difícil, realmente es muy fácil y eso nos va a facilitar mucho las cosas. Entonces cuento con la ayuda de todos, que estén muy bien. Gracias a todos, doctor Arturo, muchas gracias. Doctora Ana, hola, buenos días. Doc, ¿sería posible que nos socializaras a los coordinadores el video para poderlo socializar a todo el personal y que todos podamos empezar con la implementación el día de hoy? Y creo que, no sé, como sugerencia, no sé si tú qué opinas, para que no hayan errores en la historia clínica, sería bueno entonces quitar las otras dos listas de chequeo que están de tamizaje de cardiopatía para que no haya confusiones y errores en el personal. No sé si lo consideran, lo pueden hablar y no los cuentan para poderlo socializar. Sí, la idea es que David las va a sacar, va a quedar solamente disponible esa. Yo les comparto el videito, sí, en un momentico. ¿Listo? Listo, mil gracias. Bueno, chao, que estén muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Hasta a luego. todos. Gracias. Muchísimas gracias Muy buen tema. Muchas gracias, doctora Ana Raquel, muchas gracias. a ustedes por su atención. Mil gracias. Ok, acuérdense por favor de firmar la asistencia, tanto personal de la clínica como personal que no trabaje en Clínica del Prado. Muchas gracias, que estén muy bien.